Hola, ¿qué tal? Están escuchando Palabra Viva, todo en sintonía con Dios. Hoy es jueves 6 de febrero del 2014 y ya estamos en nuestro programa número 21. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com y bueno, escuchan a una servidora, Natalia Reyes. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Y pues muchas gracias, Suhan, por estarnos apoyando como siempre. Y les recuerdo a los radioescuchas el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook, Palabra Viva Radio. Si nos quieren seguir en Twitter, @Palabra Viva Radio, con mucho gusto. Y ya saben, en unos minutos también me voy a conectar en Radio Palafox para poder estar chateando con ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa, ¿verdad? Vamos a presentar a los invitados que tenemos en cabina. Y bueno, pues es un honor para mí presentar a Pedro Galván. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Nati, buenas tardes. Queridos radioescuchas, gracias por permitirme estar en este espacio. Así es, y bueno, pues él es perteneciente al Instituto Fe Comunidad de Vida, de donde somos pertenecientes todos los que estamos en cabina. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amados hermanos. Andamos muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes. Buen provecho a los que estén comiendo. Así es. Y bueno, pues ya vamos a comenzar el programa con nuestra oración. Le voy a pedir al hermano Víctor que nos ayude con nuestra oración. Amados hermanos, vamos a ponernos en presencia del Señor y a leer un fragmento del libro de Josué. En el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Prepárate para pasar ese Jordán junto con toda esta gente hacia la tierra que yo voy a darles a los israelitas. Y en el versículo 5 dice: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta bendita palabra, Señor, queremos empezar el día de hoy con esta oración mediante la cual tú nos estás invitando a salir de ese desierto que nosotros tenemos en nuestra vida. Como el pueblo de Israel estaba en ese momento a punto de recibir de esa entrega que tú les dabas de la tierra prometida, nosotros quizás estemos pasando por un momento muy difícil en nuestra vida, una necesidad, un problema muy grande. Estaremos quizás enfrascados en algo tan grande que pensemos que no podamos salir, con nuestros errores, en nuestros pecados, pasando por un momento de aridez espiritual. ¿Cuántos de ustedes, radioescuchas, no se encuentran en ese momento tan difícil de su vida? Pues hoy Dios, en esta bendita palabra, nos quiere enseñar que Él tiene deparado para todos y cada uno de nosotros, como Josué, una tierra prometida. Que quizás Josué no se imaginaba que en ese momento iba a ser encargado de recibir esa tierra, iba a ser el encargado de dirigir el pueblo. Dios te ha puesto también como líder en medio del mundo, para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Yo te invito a que pongas en este momento todo lo que tengas en presencia bendita del Señor, tus problemas, tus dificultades, todos los momentos tan difíciles que estás en este momento viviendo en tu vida, tus sufrimientos, tu enfermedad, tus momentos malos, ponlos a los pies de aquel que puede destrozar todo lo malo que hay en tu vida, aquel que te puede liberar de todo lo que estés pasando. Jesús está aquí con nosotros. Cada vez que se pronuncia la palabra, Jesús viene a nuestro encuentro. Y el día de hoy te dice que no quiere que te quedes en ese desierto. Hoy te invita a salir a la tierra prometida, a un estado de felicidad, a un momento de alegría por haberlo conocido, por vivir su evangelio, por vivir de acuerdo a lo que Él manda. El Señor te tiene deparado mucha bondad, una vida plena, una vida totalmente feliz, pero tienes que entregarte a Él, tienes que renunciar a esos momentos, a esas personas, a esas ocasiones de pecado que te han llevado a ese desierto. Y el día de hoy tienes que humillarte ante el Señor y permitirle que Él toque con su mano bendita tu corazón para hacerlo nuevo y darte esa tierra prometida, esa vida en abundancia que tanto necesitamos. Señor, te entregamos todas nuestras fatigas, nuestros trabajos, nuestros problemas, todo lo que traemos cargando el día de hoy, para que tú hagas de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, sabemos que tú quieres que todos los hombres sean libres y que todos experimenten tu salvación. Haz lo posible y haz el milagro en esta tarde. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Pues gracias, Vic, ¿verdad? Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro tema de lleno. Y les recuerdo, que pues ya a lo largo de
esta sección del querigma hemos pues ya entrado a personajes de la Biblia que nos llevan al querigma. Y pues ya pasamos a Abraham, ya pasamos a Moisés, ya pasamos a José el soñador. Y hoy nos toca un personaje muy padre, entonces pongan mucha atención, nos toca Josué, Pedro. Sí, así es, Nati, precisamente la palabra de Dios hoy nos habló de este gran hombre que al morir Moisés se convierte en su sucesor. Este hombre es Josué, pero antes de ser Josué, como su nombre es, antes de ser Josué se llamaba Oseas, ¿verdad? Este hombre pertenecía a la tribu de Efraín. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 1 al 16, esta primera encomienda que Moisés hace a este hombre Oseas, ¿verdad? Junto con otros 12 hombres de las diferentes tribus, Moisés envía a estos hombres, ¿verdad?, a explorar la tierra de Canaán antes de que puedan entrar. Oseas, como perteneciente de la tribu de Efraín, llega y va a explorar esta tierra de Canaán. Estos hombres, ¿verdad?, valientes, llegan a la tierra de Canaán, la exploran y regresan después de un tiempo. 10 de estos hombres regresan muy desanimados, muy derrotados al encontrar ciudades fortificadas, ¿verdad?, civilizaciones más avanzadas que ellos. Inclusive algunos llegan a comentar que en estas ciudades encuentran gigantes, ¿verdad?, por lo que se desaniman y recomiendan a Moisés no entrar en esa tierra prometida. Pero este hombre Oseas, junto con otro llamado Caleb, ¿verdad?, son los únicos que regresan con la buena noticia y los que animan y dicen a Moisés que pueden entrar a esta tierra prometida porque Dios está de su parte. Es en este versículo 16 que Moisés cambia el nombre a Oseas y le pone por nombre Josué. Josué, que también significa Yeshua, que significa Yahvé salva, ¿verdad? Con Josué iniciamos esta etapa, ¿verdad?, que también conocemos como la etapa de los jueces. Y esa fue su primera encomienda de Josué. Más adelante, en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8 a 16, Josué recibe otra encomienda por parte de Moisés, ¿verdad? Moisés le invita a juntar a varias personas, a preparar a varias personas para pelear contra los amalecitas. Josué se dispone a enfrentar esta pelea, ¿verdad? En el relato nos cuentan cómo Moisés se pone en lo alto de una cima, ¿verdad?, para hacer oración mientras Josué está realizando esta batalla. Mientras Moisés oraba y tenía sus brazos levantados, Josué iba ganando. Pero cuando Moisés se sentía cansado y bajaba los brazos, entonces empezaban a ganar los amalecitas. Por eso Aarón y Hur, que acompañaban a Moisés, levantan las manos de Moisés, ¿verdad? Y es como Moisés continúa en su oración y Josué gana esta batalla. Josué hasta este momento era conocido más bien como el ayudante de Moisés. Josué también acompaña a Moisés cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir el decálogo que Dios le está preparando, que Dios le está comunicando, y Josué a medio camino lo espera. Más adelante nos encontraremos que Moisés, teniendo ya una avanzada edad, ¿verdad?, se da cuenta que ya va a morir. Dios le llama y le dice que vea la tierra prometida, esa tierra a la cual Moisés no entrará, pero le dice que dejará a un guía que llevará a este pueblo a conquistar esa tierra. Y este hombre elegido, este hombre que está lleno del espíritu de sabiduría, precisamente es Josué. Aquí, amados hermanos, nos damos cuenta cómo Josué, ¿verdad?, no esperaba ser, ni se imaginaba ser el líder de este pueblo de Israel, y mucho menos se imaginaba que se le iba a encargar algo tan especial como conquistar esa tierra. Pero nosotros leemos precisamente en el libro de Josué, capítulo 1,
versículo 1 al 7, cómo después de morir Moisés, Yahvé habla a Josué. Si nos haces favor, Víctor, de leer este pasaje de la Biblia. Dice la palabra: después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto, prepárate para pasar ese Jordán, junto con toda esa gente, hacia la tierra que yo voy a darles a los israelitas. Voy a entregaros todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, o sea, el Éufrates, y hasta el mar grande del poniente. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés yo le di. No te apartes de ella ni un ápice, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos damos cuenta cómo este hombre Josué, que nunca se imaginó estar al frente de un pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy Dios le habla, Dios le llama, y es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, porque igual que a Josué, a nosotros hemos recibido un llamado. El primer llamado que hemos recibido es ese llamado a la vida. Hermanos, Josué recibió ese llamado, y antes de ser el dirigente, fue el acompañante de Moisés. Ahora le toca asumir una responsabilidad, y Dios le habla, como a nosotros nos ha llamado, como a nosotros nos ha llamado a la vida. A Josué le encarga y le da una encomienda, le da una misión, que nosotros encontramos en el versículo 2 de este capítulo. Le dice que atravesará el río Jordán con el pueblo de Israel. Amado hermano, también a ti Dios te ha dado una misión, y es tarea tuya descubrir cuál es esa. Pero a Josué Dios le dice algo muy importante y muy interesante, que él irá por delante. En el versículo 3 encontraremos esta gran promesa que Dios le hace a Josué: yo iré por delante, ¿verdad? Y más aún, Dios realizará estas grandes obras, pero también va a pedir de este gran hombre un esfuerzo, que realice algo para que todo lo que ha prometido Dios se cumpla. Por eso le dirá a Josué: yo les doy todos los lugares donde pongan los pies. Y esto implica que Josué debe llevar al pueblo y avanzar, no quedarse en ese lugar cómodo que ya tenían. Aunque tenían a veces algo de miedo, pues ellos van avanzando. Le marca un objetivo a Josué que nosotros veremos en el versículo 4. Posiblemente los israelitas solo querían conquistar alguna parte del territorio, ¿verdad? Lo más fácil y lo más sencillo. Ya en alguna ocasión tuvieron miedo y por eso Dios los hizo vagar por el desierto. Pero esta vez a Josué le marca un objetivo. Le dice qué límites van a tener su territorio. Eso lo encontramos en el versículo 4 de esta lectura. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto, se extenderá al oriente hasta el río grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar grande. Esto nos quiere decir que aunque los hombres en ese momento pensaban que no eran capaces de realizar grandes cosas, Dios ya sabe que Él, al estar delante de ellos, los puede llevar a realizar esta gran proeza, y por eso les marca un territorio bastante grande. Y le dice, y le da una promesa: nadie te resistirá, estaré contigo como lo estuve con Moisés. Pero a este hombre, Josué, Dios le da algunas recomendaciones para que pueda acompañarlo en esta travesía. Primero le dice: sé valiente.
porque ante la adversidad muchas veces nosotros tenemos miedo. Por eso a Josué no le dice que no lo instruye en la guerra, no lo instruye en cómo realizar a lo mejor construcciones, ni mucho menos. Solamente le pide y le recomienda que sea valiente. También le dice que tenga ánimo, que no se desanime ante la adversidad. ¿Cuántas veces nosotros ante una pequeña adversidad, verdad? Ante esta guerra que a veces luchamos en nuestra vida, nos desanimamos. Por eso este hombre Josué nos enseña claramente que una de las cualidades que debe tener un líder es el ánimo y la valentía. Pero también no debe apartarse de aquel que le ha hecho la promesa, de aquel que lo conduce y de aquel que va por delante de él. Por eso le dice en el versículo 6 y 7, cumple fielmente la ley para que puedas cumplir con lo que te he encomendado. Josué nunca olvidará que va a conquistar una tierra muy grande, llena de peligros, pero que no es para él, que esa tierra será para compartirla con todos sus hermanos israelitas. Y así Josué comienza una gran travesía, ¿verdad?, de conquistar esa tierra de Canaán. El primer paso para conquistar esta tierra, ¿verdad?, es una purificación. Dios le pide a Josué que haga una purificación y Josué invita a todo el pueblo a purificarse para que después puedan pasar a través del río Jordán. Como Dios le prometió ir delante de él, invita a que dé la orden de que ponga a los sacerdotes con el arca de la alianza avanzando por delante de ellos. Ellos son los primeros que deben entrar y pisar este río Jordán y poner el arca en medio de ellos. ¿Cuántas veces nosotros, ante peticiones de este tipo, no entendemos y no comprendemos y no las realizamos? Creo que humanamente nosotros pensaríamos que Dios le diría a Josué, construye un puente para que puedan pasar todos, ¿verdad? Pero Dios no va a actuar como actúan los humanos. Dios va a mostrar su grandeza para que este pueblo que va a enfrentarse a una situación difícil confíe en Él. Por eso pondrán el arca de la alianza en medio de este río Jordán y las aguas se abrirán como antes ya lo habían hecho en el Mar Rojo. Bueno, los sacerdotes obedecen lo que les dijo Josué y entonces pasa todo el pueblo. Pero Dios también le había dado otra indicación. Una vez que todos hayan pasado, ¿verdad?, pues esperarán a que la arca de la alianza salga del río Jordán y se ponga frente a ellos. Así es. Bueno, vamos a ir un cortecito, tenemos que interrumpir a Pedro, pero les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de vuelta, Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 en Facebook Palabra Viva Radio. Y pues ya estoy conectada por si necesitan chatear en Radio Palafox. Con mucho gusto sus saludos, sus comentarios acerca del tema serán bien recibidos. Y seguimos con nuestro tema, Josué. Pedro. Josué, muy interesante. Nos quedamos en que el arca de la alianza, después de que todo el pueblo de Israel pasó, los sacerdotes siguieron su camino y dice la Sagrada Escritura que el río tomó nuevamente su cauce, ¿verdad? Dios quiere personas decididas que una vez que han tomado la determinación de seguirle, no se echen para atrás y por eso este cauce, ¿verdad? Este río vuelve a tomar su cauce, ya no nos va a permitir regresar. Seguramente si se hubieran arrepentido y hubieran puesto el arca de la alianza, el cauce no se hubiera abierto, porque Dios los va a impulsar a seguir adelante, ¿verdad? Muchos de los pueblos que estaban del otro lado del río Jordán, ¿verdad?, en la tierra de Canaán, pues ya conocían las grandes maravillas que Dios había hecho y realizado en favor de este pueblo de Israel. Estos pueblos ya tenían miedo inclusive de los israelitas, y empezaron a realizar alianzas
El primer pueblo en caer en manos de Josué fue Jericó. Y nuevamente Dios ahí se manifiesta con gran poder, porque en lugar de enviar a Josué y atacar de buenas a primeras esta gran ciudad, ¿verdad?, le impide que haga ciertas cosas, ¿verdad? Por ahí nos narrará primero que habrá una gran circuncisión de todo el pueblo para recordar esa gran alianza que tenía Dios con este pueblo. Más adelante, ¿verdad?, les pedirá que den vueltas alrededor de esta ciudad, de que marchen, y el último día den 7 vueltas alrededor y suenen las trompetas. Los muros cayeron, y fue ese momento en el que todo el pueblo de Israel tomó esta ciudad. Los hititas, los amorreos, los cananeos, los pereceos y otros pueblos, ¿verdad?, se dieron cuenta de que no podían combatir solos a este pueblo de Israel, y por eso generaron entre ellos una alianza que posteriormente no les funcionó. Otro pueblo que se dio cuenta de estas grandes maravillas que Dios realizaba fueron los gabaonitas, y decidieron realizar un engaño, ¿verdad?, para hacer una alianza con este pueblo de Israel. Dice la Sagrada Escritura que estos hombres se vistieron con ropas viejas, con zapatos viejos, en sus sacos pusieron pan duro para presentarse ante los dirigentes de Israel y decirles: miren, venimos desde muy lejos, ¿verdad?, queremos aliarnos con ustedes, porque sabían que al ser de la tierra de Canaán no iban a ser perdonados, iban a ser aniquilados, ¿verdad? Los dirigentes cayeron en este engaño y prometieron respetar la vida de estos hombres. Y cómo estos pueblos se daban cuenta de esas grandes maravillas. Otro rey, el de Jerusalén, invitó a otros reyes, a los de Hebrón, al de Germón, Laquis y Eglón, para pelear contra estos gabaonitas que se habían aliado al pueblo de Israel. Pero Josué salió, ¿verdad?, en defensa de este pueblo, y todos estos reyes cayeron en sus manos. Amados hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida hemos encontrado y tenemos muchas comodidades. Tenemos salud, tenemos brazos, tenemos una vista que nos permite, pues, observar la gran naturaleza, los grandes paisajes. Tenemos una conciencia que nos hace saber y conocernos vivos y conocer el gran amor de Dios. Pero no nos damos cuenta. Muchas veces nos sucede lo que le sucedió a este pueblo de Israel, ¿verdad?, que ante tantas maravillas no se daba cuenta que Dios estaba de su lado. Y los otros pueblos que observaban a lo lejos sí se daban cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado, verdad? Aún teniendo trabajo, nos quejamos del trabajo. Aún teniendo un salario, nos quejamos de nuestro salario. Y todos se dan cuenta que estamos bien. ¿Cuántas personas piden cada revisión de contrato un aumento que es realmente grande, cuando otras personas ganan muchísimo menos? No nos damos cuenta nosotros de las maravillas que Dios hace y realiza en nuestra vida, y nos quejamos como estos hombres israelitas de todo. Por eso Dios suscita hombres como Josué, hombres llenos del espíritu de sabiduría, que guiarán a este pueblo a la conquista. Este hombre, ¿verdad?, Josué, después de muchas adversidades que pasa con este pueblo de Israel, logra conquistar grandes ciudades. Nosotros encontraremos al final del libro de Josué todas las ciudades que fueron conquistadas por este hombre. Pero también Josué sabe, ¿verdad?, que todas estas tierras que ha adquirido, todas estas tierras que han conquistado, no son para él. Debe repartirlas y debe compartirlas. Moisés le habrá dicho a Josué que cuando llegue el tiempo de repartir estas tierras, tendrá que hacerlo a la suerte, para que los hermanos no se peleen, ¿verdad?, para que todos sepan que lo que han recibido, ¿verdad?, es un don, es un regalo de Dios. Nosotros debemos también sentirnos así. Todo lo que hemos conquistado, todos los logros que hemos tenido en nuestra vida, ¿verdad?, son un don de Dios.
Jesús, cuando habla a sus apóstoles, les dirá: ¿por qué te preocupas tanto, verdad? ¿Por qué te preocupas de lo que has de vestir, de lo que has de comer, verdad? ¿Quién, por más que se preocupe, puede aumentar 1 centímetro a su estatura? Pues nosotros debemos de tener entendido en este pasaje, cuando se reparten las tierras, que Dios da a cada uno lo que le corresponde. Dios da a cada uno un lugar que debe ocupar para poder vivir. Y aunque ya Josué llega a la ancianidad, ¿verdad?, y muere a la edad de 110 años, da grandes consejos a estos hombres, ¿verdad?, de que así como él se apegó a Dios, de que así como él fue fiel a Dios, este pueblo debe ser fiel también, debe seguir y cumplir los mandamientos de Dios para que puedan tener, pues, una larga vida y grandes éxitos. Como nosotros, ¿verdad?, debemos de entender este libro de Josué, que si nosotros lo escudriñamos minuciosamente encontraremos muchos mensajes. Yo quiero que te grabes 5. El primero: Dios te llama. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Josué es llamado por Dios para realizar una gran obra. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Dios a esta vida y a vivirla con alegría. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dirá Jesús: ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los ha elegido. Y así debes sentirte, amado hermano, elegido por Dios, elegido por Jesús nuestro Salvador. Él nos ha llamado no para hacer algo, sino para alguien, para ser de alguien, para ser de Él. Hermano, Dios te ha llamado, Jesús te ha llamado. También este llamado, ¿verdad?, no es para que te sientas el papá de los pollitos, por ahí dicen, ¿verdad?, sino te ha encomendado algo, así como a Josué en el capítulo 1, versículo 2 y 3, le encomienda algo, le dice que él tiene que atravesar el río Jordán, ¿verdad? A nosotros nos ha encomendado algo, ¿verdad? Nos ha encomendado cuidar de alguien. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos dirá Jesús y nos encomendará algo. Ahora ya no vamos a conquistar una tierra, un espacio, sino nos envía, nos encomienda que hagamos que todos los pueblos sean discípulos de Jesús. Así nos encomienda Jesús, como a Josué le encomendaron una tarea, a nosotros nos encomiendan algo. Nos dice y nos delimita un territorio, así como a Josué. Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos dice cuánto debe abarcar este territorio. Cuando nosotros no queremos salir de nuestra casa y nos sentamos ahí en la comodidad, ya somos felices con nuestra esposa, con nuestros hijos, ya estamos bien contentos maltratando a la vieja, ¿verdad? Jesús nos dice: vayan por todo el mundo, vayan por toda la colonia, vayan por todos lados a anunciar la buena nueva. Así como a Josué le encomendaron conquistar esta tierra de Canaán, este territorio tan extenso, a nosotros también nos invita a salir de nosotros mismos, del egoísmo, ¿verdad?, y darnos a los demás. Y nos hace una promesa. A Josué se la hicieron, ¿verdad? Yo iré por delante de ti, no te abandonaré, así como no abandoné a mi siervo Moisés. Jesús también nos hace esa promesa. Mateo 28, capítulo 20, nos dirá: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué más quieres, hermano, para salir de tu casa y enfrentar este nuevo reto que se llama evangelización y compartir la buena nueva? Y también nos da un consejo, así como a Josué en el capítulo 1, versículos 6 al 9, Dios le dice que sea valiente, que no se desanime y que cumpla sus mandatos. Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 7 al 11, nos dice: permanezcan en mí, no se aparten de mí, que es amor. Entonces, pues, mucho tenemos que aprender de este gran personaje que es Josué, y creo que Víctor nos puede complementar mucho
esto que hemos reflexionado hasta el momento. Pues muy interesante esta reflexión que estamos haciendo sobre este personaje quizá tan desconocido por muchos, porque muchos ni siquiera han oído hablar de Josué, ¿no? O lo han oído hablar por cuando se menciona a Moisés, que es su sucesor, o cuando se habla de la conquista de la tierra prometida. Este personaje bíblico es muy importante también para nosotros el reflexionar sobre él, porque nos quiere enseñar mucho. Cuando es llamado, no cuando es elegido para conquistar la tierra, sino antes de esto, lo que mencionabas en un principio, cuando es llamado por Moisés para ser su siervo, su mano derecha. En hebreo se dice el Mesharet, que es diferente al Ebed, o sea, al siervo normal. Este era como un siervo que estaba por encima de los demás, como el de más confianza, el más especial. Entonces él mismo, a lo largo de su vida, de lo que convivió con Moisés y a que aprendió de Moisés también como siervo de Dios, pues no se ha sentido un siervo inferior, sino verdaderamente un amigo, alguien de mucha confianza. Este término Mesharet también se utiliza para los que son siervos principales de un rey y que son como su mano derecha, que administran todo el reino. Entonces, esto nos da una imagen de lo que era Josué, o de lo que lo ha llamado la Biblia, la Sagrada Escritura, a este hombre llamado Josué, es decir, aquel que administra, aquel que está de parte del rey como el encargado de las gracias, en este caso, de aquel que había elegido Dios, que es Moisés. Recordemos que Moisés es el personaje más importante del Antiguo Testamento y es el que representa la plenitud del mesianismo y de igual forma el profetismo, ¿no? Es el que introducirá estos conceptos. Ya después los profetas, los mayores principalmente, hablarán más del Mesías. Entonces este Josué adquiere entonces toda la responsabilidad que Dios había dado a Moisés, y contra todo pronóstico, cuando es llamado, a él le permiten, a pesar de ser joven, bueno, en comparación también a los demás, ser el encargado del pueblo. Es decir, Dios le da una labor muy grande, una labor que quizás pareciera ilógica, dirigida al pueblo. Quizá había gente más capacitada, quizá estaban los ancianos del pueblo de Israel, pero sin embargo Dios ha confiado en un hombre cuyas características quisiéramos también meditar también. ¿Por qué Dios ha confiado en este siervo y lo ha puesto como siervo principal? Seguramente porque Moisés, el amigo de Dios, habrá visto algo muy especial en él. Iniciamos hablando de la exploración de la tierra prometida, cuando se mandan 12 exploradores, uno por cada tribu de Israel, que eso fue lo que no habíamos mencionado muy bien. Uno representaba a cada tribu manda el suyo, y obviamente va dentro de ellos Josué. Entonces ellos, cuando llegan a explorar, como bien decía Pedro, se han espantado porque han visto gigantes. Y la expresión que ellos utilizan en la Sagrada Escritura es: nosotros nos sentíamos como unas hormigas delante de ellos. O sea, eran tan grandes. Dice, estos son descendientes de Amelec, ¿no? De Anac también, que eran gigantes, o sea, eran tribus de gigantes. Recordemos que toda esa tierra de Canaán, todos los cananeos vienen o eran descendientes de estas tribus donde habitaban gigantes. Y hay muchas historias en Mesopotamia de estos famosos gigantes, héroes de la antigüedad. Entonces ellos se sienten en ese momento miedosos ante ese aspecto y regresan, y cuando ellos empiezan a mostrar, se les pregunta que cómo es, si es posible, si es viable la conquista o no. Solamente, como tú mencionaste, Pedro, Caleb y Josué, que eran los más jóvenes, dice la palabra, ahí sí lo menciona, que son los que están a favor de conquistar. Sin embargo, los que deberían tener fe, los más grandes, fueron los que quizás más la pensaron y dijeron: no, ¿sabes qué? Yo sí me acobardo, estos cuates están muy grandotes, nos van a dar en toda la torre. Y esto es un símbolo también para nosotros en nuestra vida, porque a veces en medio de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, o de lo que Dios, y nosotros ya estamos trabajando para la iglesia en el servicio, nos encomienda como obra pastoral, muchas veces nosotros decimos: no, la labor es muy grande, ¿no? Nos pasa lo que también a David y Goliat: está muy grandote, me va a vencer, y nos damos por vencidos antes de iniciar. Yo recuerdo que una vez íbamos a predicar la palabra fuera de Puebla, como acostumbramos los fines de semana, y un hermano que está ahí en el instituto, no quisiera mencionar su nombre, pero empieza, me decía ese hermano: no, es que
Bueno, él venía muy cansado, tenía muchos problemas, tenía un asunto legal, y entonces decía, no, es que yo vengo muy cansado, ¿sabes qué? No la vamos a hacer, mejor nos regresamos, es que, mira, la comunidad dicen que es bien difícil, y luego ya vamos tarde, y vienen todas las contrariedades al servicio, ¿no? Entonces yo creo que lo escuché, y al final le dije, a ver, hermano, todavía ni llegamos, y ya te diste por vencido, todavía ni lo intentamos, ¿no? A veces nosotros así somos. Todavía ni intentamos lo que Dios nos pide, todavía ni siquiera lo contemplamos, pero aquí en nuestra mente tenemos una traba y decimos, no se puede, es imposible, esto que Dios me pide es muy grande, ¿cómo voy a dejar ese pecado que está tan enraizado en mí? Pero todo es posible, porque si Dios te está llamando, te está mostrando también el camino. En ese momento donde vino esa exploración, Dios esperaba que los que más se pensaba que tuvieran fe, que eran los ancianos, fueran los que dijeran, no, nosotros sí lo vamos a poder hacer, y no los más jóvenes. Sin embargo, aquí hay una enseñanza muy grande. Cuesta mucho trabajo convencer a un joven de entrar en el servicio de Dios, pero una vez que está en el camino, para sacar a un joven es muy difícil. Recordemos que de los únicos que estaban presentes en la crucifixión de Jesús, solamente de los apóstoles, San Juan, el más joven, porque cuando tú convences a un joven de entrar en el servicio, un joven no se raja. Tiene ese valor que tanto repite, que tanto insistimos ahorita en la enseñanza, que Yahvé le menciona a Josué, no tengas miedo, sé valiente, porque yo estaré contigo. Ahí está la clave del valor en medio de ese llamado que Dios nos hace. No es de que nosotros seamos valientes por nosotros mismos, pues si regularmente los que Dios llama al servicio son recobardes, todos le ponemos excusas al Señor, ¿no? Ahorita no puedo, tengo un evento social, se casa el tío de la prima del amigo de mi novia y entonces no voy a poder ir, ¿no? Y así le ponemos excusas al Señor, pero el valor está en que Dios está con nosotros y que no nos abandona, y en medio de nuestros problemas Él inclusive va junto a nosotros, inclusive nos va cargando. Ahí está esos dos tipos de respuesta ante la llamada de Dios. Yo te pregunto, hermano, que nos estás viendo por internet o que nos estás escuchando a través de Radio Palafox, ¿de qué tipo de hombre eres? ¿De aquel que llama al Señor y le dice, no se va a poder esto que me estás pidiendo, esto es imposible, es muy difícil para mí, de plano no lo hago? ¿O eres de aquellos como Josué que le dice sí al Señor y que cree? Por eso Josué es elegido de Dios, porque tiene fe. Cree, no sabe cómo lo va a hacer, pero tiene confianza en lo que se va a hacer. Pues ya vamos a seguir con este tema de Josué. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Seguimos en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También en www.radiopalafox.com. Ahí ya también estoy conectada para lo que ustedes necesiten, sus preguntas, sus dudas, ¿verdad? Sus comentarios. Con mucho gusto los pasamos al aire. Y seguimos con el tema de Josué. Sí, seguimos hablando, Pedro, Nati, de este personaje tan importante que es Josué, que mencionamos también lo de la intercesión en esa batalla contra el pueblo de Amalek, ¿no? Cuando mientras levantaba las manos Moisés, el pueblo de Israel prevalecía y Amalek estaba siendo derrotado. Y al revés, ¿no? Cuando bajaba las manos Moisés, el pueblo de Amalek era aquel que estaba ganando en la batalla. Entonces Moisés, que no era un chicuelo, ¿no? Se cansa de levantar las manos y, como bien dijiste, dos jóvenes muy cercanos a él, que son uno de ellos Josué y el otro Aarón. El hermano Aarón le levanta las manos. Y esto nos da una enseñanza muy importante también a nosotros, porque es como el apoyo, eso nos habla como del apoyo hacia la intercesión, esa oración tan desconocida por nosotros, o esa acción dentro de nuestra vida de fe, quizás que menos estamos acostumbrados a hacer. Regularmente cuando nosotros oramos le pedimos a Dios, pero por nosotros, pero no le pedimos a Dios por las necesidades de los demás, que a veces son muy importantes. Entonces, en esta ocasión, quisiéramos también darle un momento especial para que nosotros reconozcamos esa necesidad tan importante de interceder unos por otros. En esta batalla se nos ejemplifica el poder de esa oración de intercesión, como estos hombres que se acercan a Moisés para levantarle las manos. Es tan importante
esta acción, que son Aarón y Hur. Es tan importante esta acción de levantarle las manos, para que mientras uno está a cargo del pueblo y está en la batalla, que era, Josué, y Aarón y Hur estaban al lado de Moisés, haciendo esa oración de intercesión. Esto nos habla también de los lugares tan importantes que nosotros tenemos y de cumplir con nuestra labor dentro de la iglesia. Pero esta intercesión es muy importante, por el cuanto de nosotros decimos, no, mira, es que aquel padrecito, aquel hermano de la iglesia tiene mal carácter, tiene tantos defectos, pero ¿acaso hemos orado para que esa persona se mejore? ¿Acaso hemos hecho algo? ¿Le hemos pedido a Dios también por aquella persona? Esta intercesión es muy importante entonces, porque la oración de intercesión nos sensibiliza no solamente a seguir orando, sino a apoyar también nosotros, siendo los brazos de Dios, a las necesidades de nuestros hermanos. Bien, mencionábamos también un aspecto muy importante en la vida de Josué, que era el paso del río Jordán, cuando pasa con el Arca de la Alianza y sucede ese gran milagro que se abre el agua, se separan las aguas, como en aquel episodio tan importante de Moisés, del paso por el Mar Rojo. Fíjense que este simbolismo del paso del río Jordán es muy semejante, el simbolismo del milagro, a aquel de cuando se abre el Mar Rojo. Entonces el Mar Rojo y el río Jordán son semejantes. ¿Por qué? Fijémonos en la historia del Mar Rojo, de ese momento que nosotros no meditamos mucho en el momento de que hablamos de Moisés. Cuando nosotros vemos alguna película sobre este acontecimiento de Moisés, las películas son muy maravillosas, y esas películas de Hollywood nos dicen, estaba en ese momento Moisés, le habló a Dios, dijo, a ver, abre el mar, levantó su báculo y un milagro surgió. Pero así no es la historia como nos lo narra la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dirá que Moisés habló con Dios y Dios le dijo, dile a mi pueblo que empiece a caminar y que empiece a entrar al mar, que yo abriré el mar. Entonces Moisés ya sabía lo que Dios iba a hacer, pero Dios quiso que el pueblo quisiera algo, no solamente darle todo, como dice la expresión peladito y en la boca, ¿no? Que baje una mano del cielo y que nos libere de todos nuestros problemas, que aplaste a los egipcios que nos persiguen, sino dice la palabra de Dios que le dijo que camine el pueblo. Y sucedió que el pueblo empezó a entrar en el mar y se empezó a mojar entonces los pies, las plantas de los pies, luego los talones, luego le llegó hasta las rodillas y luego iba avanzando. Cuando iba por ahí de la mitad de su cuerpo, entonces el Señor empieza a abrir el mar. Pero requirió que el pueblo caminara para que ese milagro sucediera, que hiciera algo el pueblo, que pusiera algo de su parte. Eso también nos pide Dios en medio de nuestros problemas. Por ejemplo, en nuestro matrimonio. A veces tenemos problemas en nuestro matrimonio y queremos que Dios mágicamente baje del cielo, hable con mi esposa, con mi esposo y me lo convenza, me lo evangelice. Pero a veces el testimonio no lo queremos dar nosotros en casa. No queremos ser luz ahí donde Dios más nos los pide. Queremos que Dios nos haga el milagro, pero sin participación alguna nuestra, ¿no? Queremos que todo sea así maravilloso, pero el gran milagro en nuestra vida como cristianos está en la cotidianidad, en ver a Dios hasta en los aspectos más pequeños, más insignificantes de nuestra vida, porque el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Entonces, ¿tengo algún problema en mi matrimonio, hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo no solamente que entregárselo al Señor y pedirle a Dios que Dios lo resuelva, porque Dios puede hacerlo, Dios puede conceder ese milagro, pero Dios te va a pedir que algo hagas tú, que pongas algo de tu parte. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Empieza a caminar trabajando por ser mejor, por amarla más, por bendecirla, por tratarla mejor. Si tú eres muy colérico, pues deja de hacerlo. Intenta hacer algo para que Dios venga con el milagro. Pero si tú quieres esperarte ahí, en esa escena que habíamos dicho, como si el pueblo de Israel no hubiera hecho lo que Dios le mandaba, caminen. Si se hubieran quedado esperando, hubieran llegado los egipcios y les hubieran dado en toda la torre. A veces no queremos caminar. Queremos que Dios nos resuelva todo como si fuera una hada madrina y viniera con una varita mágica y tuviera esa capacidad. Claro que la tiene, por supuesto, pero Dios respeta nuestro esfuerzo personal. Pregunta entonces a todos los que nos están escuchando, ¿qué estás haciendo por mejorar los problemas con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos? Porque a veces decimos, es que mira cómo está mi hijo, está bien rebelde.
¿Y has hecho algo por acercarte a Él? No, nada. Por lo menos platicas con Él. ¿Te has querido volver su amigo? No. Pues entonces, si no has querido caminar para que Dios abra el mar en tu vida y no te ahogues, no te estés quejando después de por qué vienen los problemas. Era un hombre, ¿sí puedo contar rápido? Sí, claro. Era un hombre que era muy, muy flojo. No era mexicano, era de otro. Pero era muy, muy flojo. Y entonces se dice que estaba junto a la playa rascándose la panza. Era tan flojo, que tenía sed. Y junto había un árbol de naranjas. Y le dijo: Señor, por favor, mándame esa naranja. Yo tengo sed y tengo sed específica de jugo de naranja. Mándame una naranja, por favor, Señor. Y tanto le oró al Señor. Dice la historia que se cayó una naranja así juntito a él, juntito a la silla donde estaba sentado, se volteó y entonces vio y vuelve a orar y le dice: Señor, pero yo la quería pelada. Es decir, queremos que Dios nos haga todo en nuestra vida y no queremos poner nada de nuestra parte. Tenemos que hacer algo, no seamos flojos como este hombre de la historia. Queremos las naranjas peladitas, ya exprimidas, ya todo, pero Dios te manda la naranja así como materia prima. Tú tienes que trabajar tu propia naranja. Tu problema es esa naranja. Tus dificultades, tus momentos difíciles en tu matrimonio es esa naranja. Tú tienes que manejarla. Algunos más que naranja es toronja o a lo mejor sandía, pero no importa. Dios también te la manda para que tú la manejes, para que tú trabajes con ella. Finalmente hablábamos también en esta historia de Josué del momento donde finalmente conquistan la tierra prometida y en un momento muy simbólico el territorio de Jericó, el pueblo de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Se han encontrado basamentos de hace 9000 años en Jericó, entonces era una ciudad antiquísima, una ciudad muy grande llamada la ciudad de las palmeras. Esta ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad donde era difícil ser conquistada. Todo el panorama de este episodio nos llevaría a entender que era imposible conquistarla, pero Dios le dice a Josué que hiciera algo fuera de lo común, que 6 días, durante todo el día dieran la vuelta, tocando trompetas, cantando y gritando el pueblo de Israel, y al 7º día dieran 7 vueltas el pueblo, y a la 7ª vuelta las murallas caerían. ¿Qué significa esto para nosotros? Que a veces nosotros lo que Dios nos manda hacer se nos hace ilógico, imposible, pero Dios sabe por qué hace las cosas y hay que confiar en Él. En este episodio tan increíble se cayeron las murallas, y esas murallas simbolizan nuestros miedos, nuestros impedimentos, el momento mental cuando decimos: yo hasta acá llego, yo ya no puedo llegar más allá. Pero Dios te está enseñando el día de hoy que no hay murallas que puedan contra la gracia de Dios, que cuando Dios te envía a algún lugar, como Él te acompaña, ningún pueblo, ningún episodio como esta ciudad de Jericó que estaba amurallada, por más fuerte que sea, podrá resistirse. Por eso al principio le decía: nadie se te resistirá porque yo estaré contigo. Si Dios está contigo, hermano, ¿quién podrá enfrentarse a ti? ¿Quién estará contra ti? Ni siquiera tu pecado, tu peor pasión pudiera superarte, porque Dios te acompaña. Así es. Bueno, pues muy agradable este tema de Josué. Yo le quiero dar las gracias a Pedro y a Víctor por ayudarnos a compartirlo con ustedes. Y bueno, pues les recuerdo que todos los jueves estamos con la sección del Querigma, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en www.radiopalafox.com. Tengan una excelente tarde. Voy a pasar los saluditos muy rápido a Juan Armando Méndez, a Anita Ruiz, a Emma López, a Martín Ruiz, a Abraham Ramírez, Odia Aguilar, Graciela Colonier y Ceci Juan. Muchas gracias por estarnos escuchando y sintonizando aquí en Radio Palafox. Muchas gracias, Juan, por estarnos ayudando como siempre. Y bueno, pues que tengan un excelente provecho y seguimos con la coronilla. Buenas tardes.